Apenas estaba empezando a disfrutar mis días de jubilación cuando mi nuera llamó. Voy a dejarte a los 3 niños. Total, tú ya no haces nada. Me quedé helada y le colgué de inmediato. Ese mismo día decidí que tenía que aprender una lección que jamás olvidaría. Cuando regresó de su viaje, los niños se escondieron detrás de mí, y el silencio que cayó en la casa lo dijo todo. En ese instante, supe que había llegado el momento de hacerla valorar lo que nunca había sabido apreciar. Y lo que pasó después cambió para siempre a toda nuestra familia. Pero antes de continuar, revisa si ya te suscribiste al canal y comparte en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Nos encantaría saber hasta dónde llegan nuestras historias de venganza. Mi nombre es Estela Montaño. 35 años dando clases en la primaria Benito Juárez de Puebla me habían curtido para enfrentarme a niños complicados, padres difíciles y situaciones que parecían no tener remedio. Pero nada, absolutamente nada, me preparó para Verónica. Aquella tarde estaba en mi sala, disfrutando apenas mi segundo día de descanso después de toda una vida trabajando. ¿Saben lo que es levantarte desde los 22 años y al fin, a los 67, tener unos minutos para ti? Llevaba décadas soñando con este momento. Sobre la mesa tenía folletos de Oaxaca, Guanajuato, San Miguel de Allende, lugares que siempre quise conocer, pero jamás pude, porque primero tuve que sacar adelante a Ricardo sola, después de que su padre muriera en aquel accidente de autobús, y luego vinieron años de sacrificios para darle estudios. El teléfono sonó a las 4 en punto. Al ver el nombre de Verónica en la pantalla, dudé en contestar. Cuando ella llamaba, siempre era para exigir algo. Tengo una oportunidad increíble en Miami. Empezó, sin saludar ni un poco. Jamás me llamaba suegra y mucho menos mamá. Es un congreso de ventas multinivel que va a cambiar nuestras vidas. Ventas multinivel, otra de esas estafas piramidales donde siempre terminaba perdiendo dinero. Los niños no pueden faltar 2 semanas a la escuela, así que los dejaré contigo. ¿Perdón? Susurré sin creer lo que oía. Ahí no te hagas la sorda. Te dije que voy a dejar a Darío, Samara y Mauricio contigo. Total, ya no haces nada. Puedes cuidarlos mientras viajo. Es perfecto. Ahora que ya no trabajas, tienes todo el tiempo del mundo. ¿Ya no hago nada? Sentí cómo la sangre me hervía. Esa mujer, que jamás había trabajado de manera honesta, que vivía colgada de mi hijo como un parásito, se atrevía a decirme a mí que no hacía nada. Verónica, yo tengo planes, respondí, tratando de no perder la calma. ¿Planes? Soltó esa risita chillona que siempre me sacaba de quicio. ¿Qué planes podría tener una mujer jubilada? ¿Tejer? ¿Ver telenovelas? Por favor, Estela, no seas absurda. Los dejo mañana a las 7 de la mañana. Y no les des comida basura como la última vez. ¿La última vez? La última ocasión en que vi a mis nietas fue hace 6 meses, apenas 2 horas, porque según ella, tenían que ir con sus otros abuelos, los importantes, los que sí tienen dinero. No te los voy a cuidar, Verónica. ¿Cómo que no eres su abuela? Es tu obligación. Además, Ricardo está de acuerdo. Mentira. Mi hijo ni enterado estaba. Lo sé bien. Pasaba hasta 14 horas en la maquiladora para sostener los antojos de esta mujer. Si quieres volver a ver a tus nietas algún día, más vale que cooperes, amenazó. Porque yo decido si tienen abuela o no. Y en ese instante, algo dentro de mí se quebró, o quizá no se rompió, se despertó. Si me conocieran, sabrían que la maestra Estela jamás se quedó callada frente a una injusticia, y esta mujer acababa de declararme la guerra. Está bien, Verónica, dije con la voz más suave que pude fingir. Tráelas mañana. Así me gusta. Y no las malcríes. Ya sabes que son niñas complicadas, pero es porque tú nunca supiste educar a Ricardo. Si hubiera tenido una madre decente, corté la llamada antes de que terminara esa insolencia. Me quedé sentada mirando el certificado de jubilación enmarcado en la pared. 35 años formando generaciones. Y mi propia nuera tratándome como si fuera niñera gratuita. Pero si algo aprendí en todos esos años, es que las mejores lecciones no se dan con palabras. Tomé mi celular y marqué un número que no usaba desde hacía muchísimo. ¿Celia? Sí, soy Estela. Necesito tu ayuda.
¿Te acuerdas de lo que me contaste sobre las grabadoras ocultas que usaste en tu divorcio? Ajá, perfecto. Y otra cosa, ¿tu hermana sigue trabajando en protección infantil? Excelente. Colgué y me serví un té de manzanilla. A la mañana siguiente empezaría la enseñanza de verdad, aunque no sería para los niños. Verónica estaba a punto de enfrentarse a la lección más dura de su vida. Nunca, jamás, menosprecies a una maestra jubilada con tiempo de sobra y sed de justicia. Si esta historia te está atrapando y quieres descubrir cómo una abuela decidida puede darle la vuelta al destino de toda una familia, suscríbete al canal para no perderte lo que viene. ¿Por qué habrías de creerme? Esto apenas está arrancando. Aquella noche no pegué un ojo. Mientras me removía en la cama, 35 años de recuerdos me golpeaban como marejada contra los acantilados. ¿En qué momento llegamos a esto? ¿Cómo permití que mi propia familia me tratara como si fuera un trasto viejo que solo sirve cuando hace falta? Todo empezó cuando Ricardo tenía apenas 3 años. Su padre, mi Miguel, salió una mañana de octubre empapada rumbo a Veracruz. El camión se salió del camino en las curvas de la Estela. Irónico el nombre, ¿verdad? 23 fallecidos. Miguel era el pasajero número 24, pero resistió 3 días en el hospital. 3 días en los que me gasté los ahorros de 5 años intentando salvarlo. Cuida a nuestro hijo, fueron sus últimas palabras. Hazlo un hombre de bien, y créeme que lo intenté. Me quedé con 800 pesos en la cuenta, un niño de 3 años y un título de maestra normalista. Los primeros años fueron un suplicio que no le deseo a nadie. Trabajaba doble turno, por la mañana en la primaria pública y por la tarde dando clases particulares. Ricardo comía antes que yo. Si había dinero para unos zapatos, eran para él. Si alcanzaba para un juguete en su cumpleaños, yo fingía no tener hambre esa noche. Mi madre, que Dios la tenga en su gloria, me decía: Estela, te vas a dejar la vida trabajando así. Búscate otro marido, alguien que les dé sustento. Pero yo veía a mi Ricardo con esos ojitos cafés idénticos a los de su padre, y sabía que ningún padrastro lo querría como yo. Ningún desconocido le daría el cariño que yo podía darle. Así que seguí adelante, sola. Los sacrificios fueron interminables. Recuerdo una Navidad cuando Ricardo tenía 8 años. Había juntado dinero durante 6 meses para comprarle la bicicleta que tanto deseaba. La noche del 24, mientras él dormía, caí en cuenta de que no tenía para la cena navideña. Vendí mi único anillo, que no fuera la alianza de boda, una reliquia de mi abuela, por 300 pesos para preparar los romeritos y el bacalao. Ricardo jamás se enteró. Para él su madre era indestructible, capaz de cargar con todo, y así debía seguir siendo. Cuando llegó a la preparatoria, los gastos se dispararon. Libros, uniformes, pasajes, materiales. Yo continuaba con mis 2 turnos, y además me puse a vender tamales los domingos en el atrio de la iglesia. Estas manos mías, mírelas, llenas de arrugas, con manchas y las articulaciones hinchadas de levantarme cada día a las 4 de la mañana para prepararlo todo. Pero cada sacrificio cobró sentido cuando Ricardo entró a la universidad a estudiar ingeniería industrial. No me cabía el orgullo en el pecho. Mi hijo, el hijo de la viuda de barrio, el niño que creció sin padre, iba a convertirse en ingeniero. Fue en su 3er año cuando apareció Verónica. «Mamá, quiero que conozcas a alguien especial», me dijo un domingo después de misa. Ahí estaba ella, con su vestido rosa pastel, una sonrisa impecable y su cabello negro y brillante cayendo en ondas sobre los hombros. Parecía una muñequita de porcelana. Me abrazó con una calidez que me dejó sin defensas. «Ahí, señora Estela, Ricardo me ha hablado tanto de usted. La admiro muchísimo. Criar sola a un hijo tan maravilloso. Usted es mi heroína. ¿Cómo no iba a caer en su encanto? Yo, que llevaba 20 años sin recibir un abrazo sincero de alguien que no fuera mi hijo, de pronto tenía a esta muchachita dulce llamándome heroína. Los primeros años fueron buenos, no lo voy a negar. Verónica venía a casa, me ayudaba a cocinar y me contaba sobre su familia humilde de Oaxaca. Mi papá es albañil y mi mamá vende quesadillas. Por eso la entiendo tanto, señora Estela. Usted y yo sabemos lo que es luchar. Mentira. Todo era mentira.
Pero yo estaba tan contenta de ver a Ricardo enamorado que ignoré las señales. Se casaron cuando Ricardo se graduó. Yo pagué la mitad de la boda con los ahorros de mi retiro. Es una inversión en la felicidad de mi hijo, me repetía. Verónica lloró de emoción, o eso pensé entonces. Hoy sé que lloraba porque esperaba una boda más lujosa. El cambio fue lento, como un veneno en dosis pequeñas. Primero llegaron los comentarios disfrazados de inocencia. «Ay, suegra, qué lástima que Ricardo no tuvo una figura paterna. Se nota en su falta de ambición. Si usted hubiera sabido ahorrar mejor, Ricardo habría estudiado en una universidad privada. No se vaya a ofender, pero sus tamales están muy simples. Yo los preparo con más cosas, más finitos, más de antojo». Cada comentario suyo era como un piquetito en el corazón, pero yo me los tragaba. Por Ricardo, siempre por Ricardo. Cuando nació Darío, mi primer nieto, pensé que todo cambiaría. Corrí al hospital con la cobijita que estuve tejiendo 9 meses. Verónica la vio, la dejó a un lado y soltó: «Gracias, pero ya tenemos todo de Liverpool. Esto lo podemos donar». Liverpool. Mientras yo seguía comprando mi ropa en el tianguis para ahorrar para el futuro de mi hijo, ella llenaba bolsas de Liverpool con el sueldo de Ricardo. Luego llegaron Samara y Mauricio. Con cada nieto, yo quedaba más apartada. Verónica decía que ellos necesitaban rutina, que yo los iba a malcriar, que mi casa no era segura, que mis ideas de crianza eran viejas. «Es que usted no entiende, suegra», me dijo una vez. «Los niños de ahora necesitan estimulación temprana, clases de inglés, natación, robótica. No solo tortillas con frijoles como creció Ricardo. Tortillas con frijoles. Mi hijo creció con amor, con valores, con frijoles y con esfuerzo. Ricardo llegaba tan cansado de trabajar que ni veía lo que pasaba. El golpe más fuerte llegó hace 2 años. Era el 5º cumpleaños de Samara. Había estado ahorrando 3 meses para comprarle la casita de muñecas que vi en el centro comercial. Llegué a su casa con el regalo envuelto y mi mejor vestido. La fiesta era en el jardín. Había un inflable, payasos y hasta un show de princesas. Y yo no estaba en la lista de invitados. «Ay, suegra, qué pena», dijo Verónica en la puerta sin dejarme entrar. «Es que es una fiesta solo para los amiguitos del cole y sus papás. Usted entenderá, es gente diferente. No queremos que se sienta incómoda». Incómoda. La abuela de la cumpleañera iba a incomodar a la gente diferente. Vi a Ricardo al fondo jugando con los niños. No levantó la cara. Sabía que yo estaba ahí y no hizo nada. Me regresé con mi casita de muñecas y lloré todo el camino. Esa noche la doné en un orfanato. Allá por lo menos alguien la iba a querer. Y ahora, después de todo eso, después de años de humillaciones y desprecios, Verónica quería que yo fuera su niñera gratis. Como si todo lo que me hizo pasar pudiera desvanecerse con un chasquido justo cuando a ella le hiciera falta. Lo que Verónica jamás imaginó es que la maestra Estela había aprendido mucho más que matemáticas y español en 35 años. Había estudiado psicología infantil, había leído sobre dinámicas familiares rotas y había conocido decenas de casos de madres narcisistas que utilizan a sus hijos como herramientas. Y sobre todo, había comprendido a la perfección cuándo era el instante exacto para actuar. Miré el reloj. Las 3 de la mañana. En 4 horas, Verónica estaría llamando a mi puerta con 3 críos que apenas sabían quién era yo. 3 pequeños educados para verme como la abuela pobre, la abuela aburrida, la abuela que no importa. Sonreí en medio de la penumbra. Después de tantos años, si algo sabía hacer, era transformar niños. Y esos 3 estaban a punto de descubrir quién era realmente su abuela Estela. A las 7 en punto sonó el timbre. No eran las 7:05 ni las 7:10. Verónica siempre era exacta cuando le convenía. Abrí la puerta y ahí estaban. 3 chavales con cara de fastidio y maletas más grandes que ellos. No tengo tiempo para plática. Verónica ni siquiera cruzó la entrada. Darío tiene alergia al polvo. Samara no come nada que tenga verduras verdes y Mauricio necesita su iPad para poder dormirse. Sus medicinas están en la maleta azul. Regreso en 2 semanas. Y Ricardo no viene a despedirse de sus hijos. Ricardo está trabajando como siempre.
Alguien tiene que mantener esta familia. Me echó una mirada de arriba abajo. No todos tienen la suerte de jubilarse con una pensión del gobierno. Mi pensión, 8.500 pesos al mes, después de 35 años de trabajo. Verónica se gastaba más que eso en sus uñas y en las extensiones de pestañas. Los niños entraron arrastrando los pies. Darío, de 12, con el celular pegado a la cara. Samara, de 10, con un gesto de desagrado permanente. Y Mauricio, de 7, ya revisando dónde estaba la televisión. «Pórtense bien con su abuela», dijo Verónica sin que le importara mucho. Luego se acercó a mí y susurró: «No se te ocurra llenarles la cabeza de ideas. Recuerda que yo decido si te vuelven a ver o no». Se marchó sin volverse a ver a sus hijos. Ni un beso, ni un abrazo. Solo el golpeteo de sus tacones alejándose y el rugido de su camioneta nuevecita perdiéndose por la calle. Me quedé quieta, con 3 niños mirándome como si yo fuera la culpable de todo. Y en ese instante me vinieron a la cabeza todas las veces en que Verónica había levantado ese muro entre nosotros. Como cuando, hace 3 años, quise darle 5,000 pesos a Ricardo para el enganche de un coche de segunda mano. Verónica se quedó con el dinero. «Ay, suegrita, mejor lo usamos para las colegiaturas de los niños. Es que la educación va primero, ¿no cree?». Nunca apareció un recibo de esas colegiaturas. Un mes después, Verónica llegó con un bolso Louis Vuitton. «Me lo regaló una amiga», dijo cuando pregunté. «Una amiga, claro. O cuando mi hermana Rebeca falleció y me dejó una herencia de 50,000 pesos». Se lo conté a Ricardo emocionada, pensando al fin en reparar el techo de mi casa que goteaba cada temporada de lluvias. Verónica se metió de inmediato. «Suegra, Ricardo y yo estamos pasando por un momento complicado. La empresa donde trabajo quebró, otra de sus ventas multinivel caídas, y necesitamos con urgencia ese dinero. Se lo pagaremos con intereses». Intereses. Han pasado 2 años y no he visto un solo peso. Mi techo sigue filtrando agua y ahora tengo que poner cubetas cada vez que llueve. Pero el viajecito de Verónica a Cancún con sus amigas el año pasado, ese sí se pudo pagar. «Abuela, ¿dónde está el wifi?». Darío me sacó de mis pensamientos. «Necesito el wifi ya. El módem está descompuesto», mentí. Lo había desconectado a propósito. «¿Qué? No puede ser». «Mamá, mamá». Empezó a berrear como si lo estuvieran martirizando. «Tu mamá ya se fue, Darío». Y gritar: «No va a traer el internet de regreso. Eres la peor abuela del mundo, por eso nadie te quiere». Ahí estaba, el veneno de Verónica saliendo por la boca de mi propio nieto. No me hirió. Ya estaba lista para eso. «Tengo hambre», interrumpió Samara. «Pero no voy a comer nada de lo que cocines. Mamá dice que cocinas horrible y que por eso papá está tan flaco». «Y yo quiero ver YouTube», añadió Mauricio. «En la casa veo YouTube todo el día». Los observé a los 3. Criaturas moldeadas por el descuido disfrazado de crianza moderna. Niños que no conocían límites, que no entendían lo que era el respeto. Niños programados para verme con desprecio. Pero entonces me vino a la mente el instante exacto en el que Verónica pasó un límite del que ya no habría vuelta atrás. Fue en la última Navidad. Yo había preparado mis prometitos con mole, la receta que me enseñó mi madre, además de bacalao a la vizcaína y ponche de frutas. Llevaba 2 días enteros cocinando. Llegué a su casa con las ollas aún calientes y los niños se acercaron de inmediato a la cocina atraídos por el aroma. «No toquen eso», gritó Verónica. «No sabemos en qué condiciones lo preparó su abuela. Mejor vamos a pedir pizza». «¿Pizza? ¿En Nochebuena?». La vi tirar mi comida a la basura sin siquiera llevarse una cucharada a la boca. Los niños me miraron con pena, como si yo fuera una cualquiera que había traído sobras. «Es que la comida de la abuela es muy grasosa», les dijo Verónica. «Y su cocina tiene cucarachas». Mentira absoluta. Mi cocina está más limpia que un quirófano. Pero Ricardo estaba ahí, viendo todo, y únicamente comentó: «Verónica sabe lo que es mejor para los niños». Esa noche entendí que mi hijo ya estaba perdido, pero mis nietos, quizás ellos aún podían salvarse. «Abuela, haz algo. Estamos aburridos». Darío lanzó un cojín al suelo. «¿Saben qué?», les dije con calma. «Su mamá me pidió que los cuidara,
no que los entretuviera. Hay comida en la cocina, agua en la llave y camas para dormir. Si quieren algo más, tendrán que ganárselo. ¿Ganárnoslo? Samara parecía indignada. Somos niños. No tenemos que ganarnos nada. En esta casa todos aportan. Así me criaron a mí. Así pensaba su papá antes de que su mamá lo echara a perder. Y así van a ser estas 2 semanas. Le voy a decir a mi mamá que eres mala, amenazó Mauricio. Dile. Y de paso, dile que encontré muy interesante su página de Facebook, especialmente las fotos de Puerto Vallarta del mes pasado, cuando supuestamente estaba en un curso de capacitación. Los niños se quedaron en silencio. No entendían del todo a qué me refería, pero sentían que su abuela ya no era la misma de antes. Esa primera noche fue un tormento. Darío pateó la puerta de su habitación. Samara lloró durante horas pidiendo su comida especial. Mauricio mojó la cama a propósito. Querían destrozarme, igual que su madre llevaba años intentando hacerlo. Pero fue entonces cuando di con algo que lo cambiaría todo. A las 2 de la mañana, escuché sollozos en la habitación de Samara. No eran berridos, eran lágrimas de verdad. Entré despacio y la encontré aferrando una foto arrugada. ¿Qué tienes ahí, mi niña? Se sobresaltó y escondió la foto debajo de la almohada. Nada. Vete. Pero yo ya había visto lo suficiente. Era una foto mía con ella cuando era un bebé, una de las pocas veces que pude tenerla en brazos antes de que Verónica iniciara su campaña para apartarla de mí. ¿Extrañas a tu mamá?, pregunté mientras me sentaba al borde de la cama. No, respondió demasiado rápido. Mamá siempre se va. Está acostumbrada, estoy acostumbrada. Ahí estaba, la primera grieta en su coraza. Verónica no solo me había dejado tirada a mí, también había dejado a sus propios hijos, usando dinero y regalos para reemplazar el cariño. Samara, ¿cada cuánto se va tu mamá de viaje? No sé, 1 vez al mes, a veces más. Siempre dice que es por trabajo, pero nada. No debo hablar de eso. Mamá dice que los problemas de familia no se cuentan. Los problemas de familia no se cuentan. La regla de oro de quienes controlan mediante el silencio. Me levanté y caminé hacia la puerta. Antes de salir, me giré. Samara, ¿te gustaría aprender a hacer las galletas de no sé qué tanto te gustaban cuando eras pequeña? Sus ojos brillaron un instante antes de apagarse. Mamá dice que tu cocina está sucia. Tu mamá dice muchas cosas. ¿Por qué no lo compruebas tú misma mañana? Cerré la puerta, dejando a Samara con sus pensamientos. La primera semilla estaba puesta. Lo que no sabía entonces era que el teléfono de Darío, ese que no podía usar sin Wi-Fi, tenía mensajes que revelarían el secreto más oscuro de Verónica. Mensajes que explicarían por qué realmente se había ido de mi lado. Y cuando los descubrí, entendí que no solo estaba protegiendo a mis nietos, estaba protegiendo a toda mi familia de una mujer mucho más peligrosa de lo que jamás imaginé. El segundo día amaneció distinto. Ya tenía todo calculado. A las 6 de la mañana, antes de que los niños abrieran los ojos, Celia apareció con una caja de zapatos entre las manos. «Aquí está todo lo que pediste», murmuró mientras me entregaba el paquete. Dentro venían 3 grabadoras diminutas como botones, una cámara disfrazada de detector de humo y esto, dijo sacando un sobremanila, los registros que pediste del buró de crédito. Estela, tu nuera tiene deudas por 300,000 pesos, todas a nombre de Ricardo. Sentí que el corazón se me encogía. Mi hijo ni siquiera lo sospechaba. ¿Y tu hermana de protección infantil? Viene mañana a las 3, como si fuera una visita rutinaria. Pero Estela, vas a necesitar pruebas sólidas si quieres hacer algo legal. Pruebas. Justo eso me proponía reunir. Cuando los niños se levantaron, ya tenían el desayuno listo. Hot cakes con forma de animalitos, fruta cortada en estrellitas, leche con chocolate. Nada que ver con la comida horrible que su mamá les decía que yo preparaba. Darío fue el primero en bajar, aún con la pijama hecha un desastre. Se quedó petrificado al ver la mesa. ¿Qué es esto? Desayuno. Hijo, come antes de que se enfríe. Se sentó con desconfianza, probó un bocado y por primera vez vi asomarse una sonrisa. Aunque enseguida volvió a ponerse serio. Está X. He comido mejores.
En ese momento bajaron Samara y Mauricio, atraídos por el aroma. Mauricio se lanzó directo sobre los hotcakes. «Están deliciosos, abuela». «Cállate, tonto», protestó Samara dándole un codazo. «No debemos». «¿No deben qué, Samara?» «Nada». Cuando terminaron de comer, les expliqué mis reglas. Si querían Wi-Fi, televisión o cualquier privilegio, tenían que ganárselo. Darío, tú te encargas de lavar los platos. Samara, de acomodar las camas. Mauricio, de recoger los juguetes. «Eso es explotación infantil», gritó Darío. «No, mi niño, explotación infantil es lo que veo en el celular de tu mamá». Saqué mi teléfono y les enseñé una captura de pantalla del Facebook de Verónica. «Mira, aquí está tu mamá en Miami, en la playa, con un señor que no es tu papá». Los tres se acercaron de inmediato para mirar. En la foto, Verónica aparecía en bikini, bien pegada a un hombre que desde luego no era Ricardo. El hashtag decía vida nueva por fin libre. «Ese es el tío César», dijo Mauricio con total inocencia. «¿El amigo de mamá que viene cuando papá está en el trabajo». Darío le tapó la boca en un segundo, pero ya era demasiado tarde. La segunda pieza del rompecabezas acababa de encajar. «¿Tío César?», pregunté como si nada. «¿Cada cuánto pasa por aquí el tío César?». «No debemos decir nada de eso», respondió Darío, mirándome muerto de miedo. «Mamá dijo que si contamos lo del tío César, papá se pondría muy triste y podría morirse de tristeza». Dios mío, aquello era más retorcido de lo que imaginaba. «Niños, su papá no va a morirse de tristeza. Los adultos no funcionamos así, pero necesito que me digan la verdad de todo. Es importante». «¿Por qué?». Samara frunció los brazos. «¿Para qué quieres saber?». «Porque los quiero. Y cuando uno quiere a alguien, lo cuida. Y ahora mismo, ustedes necesitan que alguien los cuide». Mauricio fue el primero en quebrarse. El más chiquito, el más inocente, el que aún no estaba completamente envenenado. «Abuela, ¿por qué mamá dice que eres mala si haces hotcakes muy ricos?». «No lo sé, mi cielo». «¿Qué más dice tu mamá de mí?». «Dice que eres pobre y que das vergüenza, que por eso no podemos venir a verte. Dice que tu casa abuela feo y que eres una vieja amargada que arruinó la vida de papá». Cada frase me atravesaba, pero me mantuve firme. Coloqué disimuladamente la primera grabadora debajo de la mesa del comedor. «¿Y ustedes qué piensan?». «Tu casa huele a canela y café», murmuró Samara. «Huele a hogar». Esa tarde, mientras los niños hacían las tareas que les había puesto, refunfuñando pero cumpliéndolas, revisé el celular de Darío. Se me había olvidado que ahora los críos guardan todo en la nube. Con un poco de paciencia, entré a su cuenta de Google. Lo que descubrí me heló la sangre. Conversaciones de WhatsApp entre Verónica y ese tal César. No solo eran amantes. Estaban tramando algo mucho más grave. «Ya casi tengo todo listo», escribió Verónica. Ricardo firmó los papeles sin leer. Como siempre. «La casa ya está a mi nombre». «¿Y los mocosos?», respondía César. «Los dejaré con la vieja en cuanto me dé el divorcio». Total. Ricardo trabaja tanto que ni los mira. Seguí reescribiendo todo con calma, ajustando cada frase para que sonara natural en México, sin cambiar ni añadir detalles. «No podrá pedir custodia, pero necesitamos más dinero para irnos conmigo de una vez por todas. La vieja tiene una casa. Vale por lo menos 2 millones. Cuando se muera, Ricardo hereda y como su esposa, la mitad es mía. O era mía, ya veremos cómo le hacemos para quedarnos con todo». Continué leyendo. Verónica había sacado 3 tarjetas de crédito a nombre de Ricardo. Vendió el coche que también estaba a nombre de él y le dijo que se lo habían robado. Incluso estuvieron a punto de pedir un préstamo usando mi casa como aval, pero necesitaban mi firma. Por eso los viajes mensuales. No eran de trabajo. Eran para verse con César en distintas ciudades. Fueron a Cancún, Puerto Vallarta y Playa del Celia. Todo lo pagaban con el dinero que Ricardo ganaba partiéndose el lomo. Tomé fotos de absolutamente todo. Cada mensaje, cada imagen, cada prueba. Mi amiga Celia tenía razón. Necesitaba dejar todo documentado. Esa noche, durante la cena, quise poner a prueba a los niños. ¿Qué les gustaría hacer mañana? ¿Ir a casa?
respondió Darío sin pensarlo. ¿A cuál casa? ¿A la de tu papá o a la del tío César? El tenedor de Samara chocó contra el plato. No, no sé de qué hablas. Samara, mi amor, sé que es complicado, pero necesito que me digan la verdad. ¿El tío César vive con ustedes? No. Bueno, a veces, cuando papá viaja por trabajo, él se queda a cuidarnos. En el cuarto de huéspedes, Mauricio dejó escapar una risita nerviosa. No, abuela, duerme en el cuarto de mamá y papá. Y no nos deja entrar. Y hacen ruidos raros. Darío se levantó furioso de la mesa. Cállate, Mauricio. Mamá dijo que no dijéramos nada. ¿Y qué más les dijo su mamá que no dijeran? Fue en ese momento cuando Samara se quebró. Las lágrimas le empezaron a caer como cascada, que papá es aburrido, que el tío César es más divertido, que pronto vamos a tener una casa nueva con alberca, que ya no vamos a ser pobres como papá, que no vamos a terminar como tú, abuela, viviendo en una casa vieja y fea. Por primera vez en años, mi nieta me permitió abrazarla. Y lloró. Lloró como la niña de 10 años que era, no como el pequeño robot que Verónica había intentado formar. «Abuela», murmuró Darío, y por primera vez su voz no traía ni una gota de hostilidad. «¿Papá sabe?» «No, mi amor, tu papá no tiene idea». «¿Se lo vas a decir?» «Voy a hacer algo todavía mejor. Voy a asegurarme de que ustedes estén bien, de que tu papá esté bien, y de que tu mamá, bueno, que tu mamá reciba exactamente lo que le corresponde». Esa noche, cuando por fin acosté a los niños, y por primera vez, ninguno puso resistencia. Me llamó Ricardo. «Hola mamá, ¿cómo están los niños?» «Verónica me dijo que te ofreciste a cuidarlos». Yo me ofrecí. La mentirosa había volteado toda la historia a su favor. «Es también, hijo. Oye, ¿podrías venir mañana después del trabajo? Hay algo de la casa que tengo que hablar contigo. ¿Es urgente?» Es que Verónica me pidió que no la interrumpiera durante su viaje de trabajo. Es sobre una gotera en el techo. Podría dañar la estructura. No era del todo falso. Sí había una gotera, pero no en el techo. «Está bien, mamá. Llegará como a las 7. Colgué y miré el calendario. Faltaban 12 días para que Verónica volviera. 12 días para desmontar 10 años de engaños, manipulación y maltrato emocional. Pero ahora tenía algo que nunca antes tuve. 3 niños que empezaban a ver la realidad. Y la verdad, como bien dice el dicho, siempre termina saliendo a la luz. Al día siguiente vendría la psicóloga. Ricardo vería las pruebas. Y el castillo de naipes que Verónica había levantado empezaría a venirse abajo. La guerra apenas comenzaba. Pero por primera vez en mucho tiempo, yo tenía todas las armas para ganarla. El tercer día empezó con un estallido. Literal. Mauricio había encontrado los cohetes que guardaba para Año Nuevo y decidió encender uno dentro de la casa. A las 5 de la mañana. «Abuela, la casa se está incendiando», gritó Samara. Corrí con el extintor, que gracias a Dios siempre tengo en la cocina. El cohete había prendido la cortina del comedor y llenado todo de humo. Mauricio estaba en medio del desastre, riéndose. «Es divertido, como en YouTube». «¿Divertido?» «Pudiste incendiar la casa, Mauricio». «¿Y qué?» «Es una casa fea. De todos modos. Mamá dijo que cuando te mueras, la va a vender y nos va a comprar una mejor». Ahí estaba. El veneno puro de Verónica saliendo de la boca de mi nieto de 7 años. Pero esta vez no me hirió. Me dio fuerza. «¿Sabes qué, Mauricio? ¿Quieres saber algo? Tienes razón. Sí, es una casa antigua. ¿Y sabes por qué lo es? Porque aquí, tu papá creció solo conmigo después de que tu abuelo falleciera. En estas paredes cosí uniformes hasta las 3 de la madrugada para poder pagarle la escuela. En esta cocina, tan fea como dices, preparé miles de lonches con cariño para que tu padre nunca saliera de casa con el estómago vacío». El niño dejó de reír. «Y si tu mamá piensa que va a quedarse con esta casa, está muy equivocada. Porque ayer cambié mi testamento. Todo se lo dejo a una fundación para niños huérfanos. Niños que sí sabrían apreciar tener un techo». «No puedes hacer eso», gritó Darío, que había bajado a toda prisa. «¿Esa casa es nuestra herencia?» «¿Herencia? Ustedes que jamás me visitan, que me desprecian, que me tratan como si fuera su sirvienta.
¿Ahora sí quieren herencia? Mamá dice que es nuestro derecho. Saqué mi celular y puse la grabación que había hecho el día anterior durante su cena. Sus propias voces llenaron la sala. Papá es aburrido. El tío César es más divertido. Ya no vamos a ser pobres como papá. Los tres se quedaron inmóviles. ¿Grabaste nuestra conversación? Samara estaba lívida. Grabó todo, mi niña. Cada palabra, cada confesión. Porque cuando tu mamá regrese e intente poner todo en mi contra, voy a tener pruebas. Fue entonces cuando Darío estalló y no fue bonito. Eres una vieja metiche. Por eso papá nunca te visita, por eso mamá te odia. Eres una amargada que no soporta ver feliz a nadie. Empezó a aventar cosas. El florero que me regaló mi madre, los portarretratos de la repisa, el diploma de mi jubilación. Todo mientras gritaba obscenidades que ningún niño de 12 años debería conocer. Te odio, ojalá te mueras. Samara se sumó al desastre. Se fue a la cocina y empezó a quebrar platos en el piso. Si no nos das la llave ahora mismo, vamos a destruir toda tu casa. Mauricio, sin querer quedarse atrás, agarró mis álbumes de fotos y comenzó a arrancar las páginas. Fotos de mi boda, de Ricardo cuando era bebé, de mis padres, que ya no están. Pedazos de mi vida volando por el aire como un confeti macabro. Yo me quedé allí, en medio del huracán, serena, observando. La cámara oculta que Celia había colocado registraba cada segundo. Tras 20 minutos de destrozos, los tres quedaron rendidos, jadeando entre los restos de mi sala. ¿Ya acabaron?, pregunté con tranquilidad. Se miraron desconcertados, incapaces de entender por qué no reaccionaba. Ahora van a ordenar todo. Cada pedazo roto, cada fotografía hecha trizas. Y mientras lo recogen, van a pensar en esto. Su mamá los dejó aquí porque no los quiere. Si realmente los quisiera, no se habría marchado con el tío César a Miami. Si los quisiera, no los usaría como armas contra su padre. Si de verdad los quisiera, no les enseñaría a detestar a la única persona que sí se preocupa por ustedes. Tú no te preocupas por nosotros, gritó Darío. ¿Ah, no? ¿Quién creen que convenció a su papá de no vender la casa cuando se quedó sin empleo hace 3 años? ¿Quién le prestó dinero para cubrir sus colegiaturas cuando Verónica se gastó todo en sus viajes? ¿Quién ha estado guardando dinero para su universidad desde que nacieron? Saqué 3 libretas de ahorro del cajón, una a nombre de cada uno. Darío, 45,000 pesos. Samara, 38,000 pesos. Mauricio, 25,000 pesos. De mi pensión de 8,500 pesos, separo 1,000 cada mes para cada uno. Como no puedo verlos, al menos intento asegurarles el futuro. Pero ¿saben qué? Mañana iré al banco a cancelar estas cuentas. Ese dinero se lo voy a entregar a niños que sí valoran el sacrificio de los demás. Darío tomó su libreta con las manos temblorosas. 45,000 pesos. Para mí, eran para ti. Ya no. Samara fue la primera en desmoronarse. Abuela, nosotros no sabíamos. ¿No sabían? ¿O no querían saber? Es más cómodo creer las mentiras de su mamá que pensar por ustedes mismos, ¿verdad? En ese momento sonó el timbre. Era Lorenza, la hermana de Celia, de Protección Infantil. Buenos días, señora Montaño. Vengo por la llamada que recibimos sobre posible negligencia infantil. Los niños se quedaron pálidos. Pase, licenciada. Como puede ver, los niños acaban de tener un episodio. Lorenza recorrió la sala destruida, encendió su cámara y empezó a tomar fotos. ¿Los niños hicieron esto? Mamá dice que es su forma de expresarse, murmuró Mauricio. ¿Su mamá los alienta a destruir propiedad ajena? Mamá dice que la abuela es vieja y que no importa lo que piense, respondió Samara. Lorenza anotaba todo con cuidado. ¿Y dónde está su mamá ahora? ¿En mí? A mí, murmuró. De viaje de trabajo, respondió Darío sin pensarlo. ¿Trabajo? Saqué mi celular y le mostré el Facebook de Verónica. Una foto recién subida. Ella y César brindando en un yate. Mucho trabajo, como pueden ver. Lorenza revisó las imágenes, las conversaciones impresas y los estados de cuenta llenos de deudas. Su gesto se endurecía cada vez más. Niños,
Necesito hablar con cada uno por separado. Mientras Lorenza los entrevistaba, yo fui recogiendo los trozos de mis fotos rotas. Cada pedazo guardaba un recuerdo, pero ya no me lastimaban, porque entendí que no estaba perdiendo mi historia. Estaba recuperando lo que venía después. 1 hora más tarde, Lorenza salió del cuarto donde había estado con Darío. Señora Mendoza, estos niños están sufriendo un abandono emocional muy grave. La manipulación psicológica es clarísima. El mayor roza la depresión. La niña vive con ansiedad constante y el pequeño, bueno, él solo imita lo que observa. ¿Qué puedo hacer? De momento, documente todo. Cuando el padre regrese, necesito hablar con él. Y cuando la madre vuelva, tendré que abrir una investigación formal. Cuando Lorenza se marchó, encontré a los 3 sentados en las escaleras. Ya no parecían los pequeños tiranos que habían llegado. Se veían como lo que realmente eran. Criaturas asustadas y dejadas a su suerte. ¿Nos van a quitar de nuestros papás?, preguntó Mauricio con un hilo de voz. Me senté con ellos. No, mi amor. Nadie los va a separar de su papá, pero las cosas sí van a cambiar. Y va a doler. El cambio siempre duele, pero a veces es necesario. Abuela. Darío no podía sostenerme la mirada. Lo del tío César. Papá se va a morir de tristeza si se entera. No, mi niño. Tu papá es más fuerte de lo que imaginan, y tiene derecho a saber la verdad. Todos merecemos la verdad. Esa tarde, mientras limpiaban el desastre que habían hecho, esta vez sin quejarse, alcancé a oír a Samara susurrándole a Darío. ¿Y si la abuela tiene razón? ¿Y si mamá de verdad no nos quiere? Cállate, contestó Darío, pero su tono ya no sonaba seguro. Mamá tiene que querernos, es nuestra mamá. Pero incluso él empezaba a dudar. La coraza de mentiras comenzaba a romperse. Esa noche, después de cenar en silencio, Mauricio se acercó a mí con algo entre las manos. Era una foto rota que había tratado de pegar con cinta adhesiva, la imagen de su papá el día de su graduación. Lo siento, abuela. Intenté arreglarla. Lo abracé. Por primera vez desde que llegó, mi nieto más pequeño me devolvió el abrazo. Podemos recomponer muchas cosas, Mauricio, pero antes hay que admitir que están hechas pedazos. En cuestión de horas, cuando Ricardo apareciera, empezaría la verdadera reconstrucción, levantando todo de nuevo, pieza a pieza y verdad por verdad, hasta deshacer por completo el castillo de engaños de Verónica. Ricardo llegó a las 7:15, viniendo directo del trabajo, todavía con el mono de ingeniero manchado de grasa y los ojos hundidos por el agotamiento. Al verlo en el umbral, por un instante volví a imaginar al niño de 8 años que lloraba porque se burlaban de sus zapatos parchados. Hola, ma. ¿Dónde están los niños? Haciendo tarea en el comedor. Ricardo, siéntate, tenemos que hablar. ¿Es por la filtración? ¿La reviso rápido? No es la filtración del techo, hijo, es la filtración en tu matrimonio. Se quedó inmóvil. ¿De qué hablas? Coloqué una carpeta sobre la mesa. Dentro estaban las capturas de las conversaciones entre Verónica y César, los estados de cuenta de las tarjetas que ella había sacado usando su nombre y las fotos de Facebook de su supuesto viaje de trabajo a Miami. Ricardo tomó los documentos con las manos temblorosas. Con cada hoja que pasaba, su cara se iba desvaneciendo. Esto debe ser un malentendido. Verónica está en un congreso de ventas. Ricardo, mi amor, Verónica está en Miami con su amante. Los niños lo saben. Lo saben desde hace meses. Los niños, su voz se quebró. El tío César, el que va a cuidarlos cuando tú viajas. El que duerme en tu cama. El que tus hijos han aguantado en silencio porque su madre les dijo que te morirías de tristeza si te enterabas. Ese fue el instante exacto en que mi hijo se rompió. No lloró, no gritó, solo se vino abajo en la silla, como si le hubieran cortado los hilos. Soy un idiota, murmuró. Un perfecto idiota. No, hijo. Eres un hombre que confió en la persona equivocada, pero ahora te toca ser fuerte. Por tus hijos. Papá. Darío estaba en la puerta. Había escuchado todo. Ricardo levantó la mirada y por primera vez en años vio realmente a su hijo. No al niño caprichoso que Verónica había moldeado, sino al adolescente asustado que necesitaba con urgencia a su padre. Darío, hijo, yo,
Ya lo sabíamos, papá. Desde hace mucho. Samara y Mauricio asomaron detrás de su hermano. Los tres se quedaron en la entrada, como si les diera reparo acercarse. Vengan acá. Ricardo abrió los brazos. Y por primera vez en quién sabe cuántos años, vi a mis nietos correr hacia su padre para abrazarlo. Los cuatro rompieron en llanto mientras yo ponía a calentar el café de olla. A veces, llorar es el primer paso para empezar a sanar. Aquella noche, cuando Ricardo subió a los niños para que se durmieran temprano, me quedé sola ideando la siguiente etapa. Verónica había tomado a la ligera a una maestra jubilada, pero ahora esa maestra estaba lista para darle una lección que no se le iba a borrar jamás. Los días que vinieron fueron de locura. Ricardo pidió vacaciones, las primeras en 3 años, y prácticamente se instaló en mi casa con los críos. Juntos pusimos en marcha lo que yo llamé el Proyecto Respeto. Primero, los horarios. Levantarse a las 7, desayunar a las 8, actividades educativas, comida, tiempo libre ganado con buen comportamiento, cena y a dormir a las 9. Pero en casa nos dormimos a la hora que queremos, se quejó Samara el primer día. Por eso están como están, le respondí. El cerebro ocupa rutinas para sentirse seguro. Segundo, las responsabilidades. Cada niño tenía obligaciones acordes a su edad. Darío echaba una mano en el jardín. Samara ayudaba en la cocina. Mauricio ordenaba los juguetes. Esto es explotación, murmuró Darío mientras recortaba las plantas. No, esto es familia, lo corrigió Ricardo. En una familia, todos aportan. Tercero, consecuencias reales. Si no cumplían, se quedaban sin Wi-Fi. Si gritaban, tiempo fuera. Si rompían algo, lo arreglaban o lo pagaban con su domingo. Y lo más importante, sesiones familiares con la psicóloga que Celia nos había recomendado. La doctora Paloma venía a la casa 3 veces por semana. Estos niños han sido usados como peones en un juego enfermizo, me comentó después de la 3ª sesión. La madre los ha condicionado para rechazar cualquier autoridad que no sea la suya. Pero lo irónico es que ella misma está ausente. Es un caso claro de alienación parental mezclado con negligencia emocional. ¿Se puede revertir? Con tiempo, paciencia y mucho cariño. Sí, se puede. Y poco a poco empezó a notarse. Al 5.º día, Samara me pidió que le enseñara a hacer galletas de nuez. Mientras amasábamos, se le soltó la lengua. Abuela, ¿por qué mamá te odia tanto? No me odia mi niña. Me teme. ¿Te teme? ¿Por qué? Porque represento todo lo que ella no es. Trabajé toda mi vida. Levanté todo con mis propias manos y eduqué a un hijo con principios. Ella lo quiere todo fácil, rápido, sin mover un dedo. Y cuando alguien como yo aparece en su camino, le recuerda que eligió el rumbo equivocado. Mamá es mala persona. Esa fue mi respuesta. Tu mamá está perdida. Tomó decisiones equivocadas y ahora está tan atrapada en sus mentiras que no encuentra la salida. Pero eso no justifica el daño que les ha provocado. Al 7.º día, Darío se acercó mientras yo remendaba el uniforme de Mauricio. Abuela, ¿puedo preguntarte algo? Claro, mi niño. ¿Por qué nunca te defendiste? Todos estos años, cuando mamá hablaba mal de ti, ¿por qué nunca dijiste nada? Porque creí que mantener la paz era más importante que demostrar que tenía razón. Me equivoqué. A veces el silencio no es paz, es complicidad con el maltrato. ¿Te arrepientes? Me arrepiento de no haber actuado antes, pero no me arrepiento de actuar ahora. Al 8.º día, ocurrió algo que no esperaba. Mauricio, mi nieto más pequeño, el más golpeado por el abandono emocional, me entregó un dibujo. Era nuestra familia. Ricardo, los 3 niños y yo en el centro. Verónica no aparecía. ¿Y tu mamá? Pregunté despacito. Mamá está de viaje, respondió. Siempre está de viaje. Pero tú siempre estás aquí. Esa noche, Ricardo y yo por fin tuvimos la conversación que debimos tener hace años. Mamá, lo siento muchísimo. Te fallé como hijo. No, Ricardo, yo te fallé como madre. Debí enseñarte a ver las señales. Debí protegerte mejor. ¿Cómo no me di cuenta de lo que pasaba? Porque el amor no ciega, hijo. Y porque los manipuladores saben muy bien cómo sembrar dudas en lo que uno percibe. ¿Qué haré cuando ella vuelva? Para eso nos estamos preparando. Tengo un plan.
Y vaya que tenía un plan. Con la ayuda de Celia, contacté a un abogado experto en divorcios con alienación parental. Con la Oficina de Protección Infantil, reunimos un expediente completo. Con la doctora Paloma, obtuvimos evaluaciones psicológicas de los niños. Al 9º día, los niños hicieron algo que me dejó sin aliento. Organizaron una cena para su papá y para mí. Cocinaron con todo su cuidado, pusieron la mesa y hasta armaron un centro con flores del jardín. «Es para decir gracias», explicó Darío, ya sin rastro del chiquillo arisco que había llegado. «Gracias por no rendirse con nosotros». Durante la cena, Ricardo miró su celular. Verónica me mandó mensaje. Dice que llega en 5 días y que espera que los niños estén listos. ¿Listos para qué?, preguntó Samara. Ricardo me miró. Era el momento de contárselo. «Niños, cuando su mamá vuelva, las cosas van a cambiar mucho. Papá va a pedir el divorcio». Esperaba llanto, berrinches, algún drama. Con la ayuda de Celia, contacté a un abogado experto en divorcios con alienación parental. Con la Oficina de Protección Infantil, reunimos un expediente completo. Con la doctora Paloma, obtuvimos evaluaciones psicológicas de los niños. Al 9º día, los niños hicieron algo que me dejó sin aliento. Organizaron una cena para su papá y para mí. Cocinaron con todo su cuidado, pusieron la mesa y hasta armaron un centro con flores del jardín. Era un pequeño milagro, pero los grandes cambios siempre empiezan con milagros pequeños. Faltaban 5 días para el regreso de Verónica. 5 días para dejar todo preparado, porque cuando cruzara esa puerta no se toparía con los niños hechos pedazos que había dejado, ni con la suegra dócil que pensaba manipular. Encontraría a una familia unida, firme y lista para pelear. Y yo, la vieja maestra jubilada que según ella no servía para nada, estaba por darle la lección más grande de su vida. Nunca jamás subestimes el poder del amor verdadero por encima de la manipulación. El 10º día empezó con una revelación que lo movió todo. Samara entró a mi cuarto a las 6 de la mañana, con los ojos hinchados de no dormir. «Abuela, necesito contarte algo. Algo que ni papá sabe». Me acomodé en la cama y la abracé. «¿Qué pasa, mi niña?» «Mamá tiene otro celular. Esto es explotación», murmuró Darío mientras recortaba las plantas. «No, esto es familia», lo corrigió Ricardo. «En una familia, todos aportan». Tercero, consecuencias reales. Si no cumplían, se quedaban sin Wi-Fi. Si gritaban, tiempo fuera. Si rompían algo, lo arreglaban o lo pagaban con su domingo. Y lo más importante, sesiones familiares con la psicóloga que Celia nos había recomendado. La doctora Paloma venía a la casa 3 veces por semana. Pero Mauricio preguntó, ¿vamos a poder seguir viniendo con la abuela? Van a vivir conmigo, respondió Ricardo, y podrán ver a su abuela todos los días si así lo quieren. ¿Y mamá? Darío intentó sonar como si no le importara, pero el dolor en sus ojos lo delató. Su mamá tendrá que tomar decisiones. Pero pase lo que pase, ustedes van a estar bien, se los prometo. Esa noche, mientras tapaba a Mauricio, me dijo, abuela, ¿sabes qué? Ya no extraño el iPad, uno que papá no conoce. Lo esconde en su bolsa de maquillaje. Un día lo vi sin querer y ella se puso a temblar. ¿Y qué viste? Fotos, un montón de fotos. De ella con el tío César, pero también había documentos, papeles de un banco en Miami y algo sobre una casa que compró allá. Mi corazón dio un vuelco. ¿Una casa en Miami? Sí, y había más. Un correo de un abogado sobre custodia. Mamá quiere llevarnos a vivir a Miami con el tío César. Fase 2, durante mi ausencia, César vaciará la casa de todo lo valioso. Fase 3, al regresar, provocaré una pelea con la vieja. ¿Hacer que parezca que maltrató a los niños? Fase 4, usaré eso para justificar irme con los niños por su seguridad. Fase 5, una vez en Miami, no hay retorno. Pero lo peor estaba guardado en un archivo de audio. Era Verónica hablando por teléfono con alguien. No me importa si los mocosos lloran por su papá. En 2 meses se olvidan. Además, Ricardo es tan patético que ni va a pelear. Y si lo hace, tengo videos editados donde parece que golpea a Darío. La tecnología hace milagros, amiga.
Samara estaba hecha un mar de lágrimas. Mamá iba a decir que papá nos pegaba. Tu mamá estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para conseguir lo que quería. Pero papá jamás nos ha tocado. Nunca. Lo sé, mi vida. Por eso grabé todo desde que llegaron. Para protegerlos a ustedes y a su papá. En ese momento entró Darío. ¿De qué hablan? Samara le contó todo. Vi la rabia encenderse en los ojos de mi nieto mayor. Voy a matarla. ¿Voy a? No, Darío. No vas a hacer nada violento. Eso es justo lo que ella quiere. Que pierdas la cabeza para usarlo en tu contra. Vamos a ser más listos que ella. ¿Cómo? Con la verdad. Con la ley de nuestro lado, llamé de inmediato al abogado con el que ya había hablado. En cuanto le conté lo que estaba ocurriendo, me pidió que fuera cuanto antes y que llevara a Ricardo conmigo. Mientras aguardábamos a que Ricardo volviera de unos trámites, Mauricio entró en la sala. ¿Por qué todos parecen tristes? No estamos tristes, mi cielo, le respondí. Nos estamos preparando. ¿Preparándonos para qué? Para cuidar de nuestra familia. Mauricio se quedó callado un momento y luego dijo algo que me desgarró el alma. Abuela, yo sé que mamá no me quiere. Una vez la oí decirle al tío César que yo fui un error. Que si no fuera por mí, ella ya sería libre. 7 años. Mi nieto de 7 años había escuchado a su propia madre llamarlo un error. Mauricio, mírame bien. Tú no eres un error. Eres una bendición. Y si tu mamá no lo puede ver, es su pérdida, no la tuya. Entonces, ¿por qué me tuvo? Darío contestó antes que yo para amarrar a papá. Mamá quedó embarazada de ti justo cuando papá ya había pedido el divorcio por primera vez. Papá ya quería divorciarse. Samara abrió los ojos sorprendida. Hace 3 años. Yo los escuché discutir. Papá descubrió que mamá se gastó el dinero del seguro de vida de Miguel en un viaje con sus amigas. Pero luego mamá le dijo que estaba embarazada de Mauricio y papá se quedó. Empecé a unir piezas. El seguro de vida de Miguel. Nunca supe de cuánto era. Pero Ricardo me dijo que lo guardaría para la educación de los niños. Ahora comprendía en qué se había ido. Ricardo regresó con el rostro pálido. Mamá, fui al banco. Verónica vació nuestra cuenta de ahorros ayer. 380,000 pesos. Todo lo que habíamos juntado en 10 años. Siéntate, hijo. Hay algo más que debes saber. Le enseñé todo. Los documentos, los audios, el plan. Con cada prueba, Ricardo parecía hacerse mayor de golpe. ¿Cómo pude ser tan ciego?, murmuró. Darío se sentó a su lado. No es tu culpa. Mamá es muy buena mintiendo. Nos tomó el pelo a todos. Pero soy su padre. Debería haberlos protegido. Nos estás protegiendo ahora, dijo Samara. Eso es lo que vale. El abogado llegó al mediodía. El licenciado Márquez, un hombre de unos 60 años con cara tosca pero ojos bondadosos. Con todo esto, no solo podemos impedir que ella se lleve a los niños, sino también pedir una orden de restricción. El intento de huir con menores es un delito grave. Además está el fraude financiero. Eso significa prisión. No quiero que termine en la cárcel, dijo Ricardo. Solo quiero que mis hijos estén a salvo. Papá, ella iba a acusarte de golpearnos, le recordó Darío, y va a destruirte. Aún así, no quiero que sus hijos vean a su madre encerrada. Márquez asintió. Entiendo. Podemos llegar a un acuerdo. Ella entrega la custodia, devuelve el dinero y no presentamos cargos, pero tenemos que movernos rápido. Si sospecha algo, llega en 4 días, dije. Perfecto, tiempo suficiente para dejarlo todo listo. Cuando el abogado se fue, nos quedamos en la sala. Mi sala pequeña, testigo de tantas cosas. Hijos, empezó Ricardo. Quiero que sepan que sin importar lo que ocurra con su mamá, yo siempre voy a estar aquí. Y su abuela también. ¿Mamá va a ir a la cárcel?, preguntó Mauricio. No lo sabemos, pero tendrá que asumir las consecuencias de lo que hizo. La volveremos a ver. Samara intentó sonar fría, aunque seguía siendo su madre. Eso dependerá de ella, y de lo que el juez considere mejor para ustedes. Esa noche, mientras cenábamos pozole que había preparado con ayuda de Samara, Darío dijo algo que me hizo sentir un orgullo inmenso. Abuela, gracias por no darte por vencida, por luchar por nosotros cuando ni nosotros mismos lo hacíamos.
Siempre voy a luchar por ustedes. Siempre. ¿Sabes?, añadió Samara. Estos han sido los mejores días de mi vida. Por primera vez, siento que tengo una familia. Yo también, dijo Mauricio con la boca llena de pozole. Y la comida de la abuela no es horrible. Es la mejor del mundo. Nos reímos. Por primera vez en años, nos reímos como una familia. Pero mientras los niños veían una película en la sala, Ricardo y yo hablamos de algo más serio en la cocina. Mamá, tengo miedo. ¿Y si Verónica se pone violenta? ¿Y si intenta llevarse a los niños por la fuerza? Para eso tenemos el plan. El día que llegue, los niños estarán en casa de Celia. La policía ya estaría avisada, el abogado también, y no habría un solo instante en el que ella tuviera que quedarse a solas con ellos. ¿Y si después los niños la echan de menos? ¿Y si me odian por apartarlos de su madre? Los niños extrañarán a la madre que nunca conocieron, no a la que tienen, y con terapia y cariño sanarán. Todos sanaremos. Miré a mis nietos en la sala, acurrucados en el sofá viendo una película. En 10 días habían cambiado por completo. Ya no eran aquellos pequeños tiranos que llegaron al principio. Solo eran niños. Niños que necesitaban afecto y límites. Faltaban 3 días para que Verónica regresara. 3 días para asegurar legalmente la protección de estos pequeños. Porque lo que Verónica ignoraba era que mientras ella se lo pasaba en Miami, aquí ya habíamos levantado un ejército hecho de amor, de verdad y de justicia. Y estábamos preparados para la batalla. Los últimos 3 días antes de que Verónica volviera, fueron los más intensos y hermosos que he vivido. Era como si el universo me hubiera regalado ese tiempo para construir los cimientos que siempre debieron existir. El día 11 amaneció con lluvia. Mientras hacía el desayuno, encontré a Darío en la sala viendo un álbum de fotos que había logrado salvar del desastre del primer día. «Ese es papá», dijo señalando una foto donde Ricardo tenía su misma edad. «Sí, acababa de ganar el concurso estatal de matemáticas. Mira su cara de orgullo. Se parece a mí». «No, mi niño. Tú te pareces a él, y no solo en lo físico. También tienes su inteligencia, su bondad, solo que la habías escondido bajo tanto dolor». Darío pasó la página. Ahí aparecía yo, con 35 años, rodeada de mi primer grupo de alumnos. «Te veías feliz, abuela». Lo era. Enseñar era mi vocación. Igual que cocinar, igual que quererlos a ustedes. «¿Por qué dejaste que mamá nos alejara de ti?» Me senté a su lado. «Por miedo. Creí que si me quedaba callada, algún día ella cambiaría. Pero los abusadores no cambian con la sumisión. Se hacen más fuertes. Abuela, ¿tú crees que yo soy como mamá? A veces siento tanta rabia por dentro». «La rabia no te hace malo, Darío. Lo que eliges hacer con ella es lo que determina quién eres. Tu mamá usa su rabia para herir. Tú puedes usarla para proteger, para crear, para corregir lo que está mal. Aquella mañana hicimos algo especial. Les enseñé a preparar el mole de mi madre. 32 ingredientes, y casi 4 horas entre remojos, tostados y molienda. Era un ritual que llevaba años soñando compartir con ellos. «¿Por qué tiene que ser tan difícil?», preguntó Samara, mientras triturábamos los chiles. «Las mejores cosas de la vida necesitan tiempo, paciencia y cariño. No hay atajos para lo que de verdad vale la pena». Mauricio se encargaba de tostar las especias, con esa carita seria que se le pone cuando quiere hacerlo perfecto. «Huele a Navidad», dijo. «Huele a tradición», corregí, «a historia. Este mole lo preparaba mi bisabuela, tu tatarabuela. Sobrevivió la revolución, 2 guerras mundiales y ahora sigue vivo en nosotros. Nosotros somos historia». Mauricio abrió los ojos como si descubriera un secreto enorme. «Somos historia viva, mi amor. Cada uno carga con los relatos de quienes vinieron antes». Mientras cocinábamos, Ricardo estaba en el comedor junto al abogado, revisando papeles y ajustando la estrategia legal. A veces levantaba la vista y nos regalaba una sonrisa triste. «Papá se ve distinto», comentó Samara. «Tu papá está despertando de un sueño larguísimo», expliqué. «Despertar duele, pero es necesario». Esa tarde llegó la doctora Paloma para una sesión familiar especial. «Quiero que cada uno escriba una carta para Verónica.
no para enviársela, sino para soltar lo que traen dentro. Darío llenó 3 páginas de rabia. Samara escribió una llena de dudas. Mauricio dibujó a su mamá hecha un monstruo con maletas en vez de manos. Ricardo puso una sola frase: te perdono, pero no te permito más daño. Yo escribí: fallé como suegra al no detenerte antes. No fallaré como abuela. Ahora, dijo la doctora, quiero que las quemen, que suelten el dolor. En el patio trasero, bajo una llovizna suave, dejamos que las cartas se consumieran dentro de una olla de barro. Mientras el papel se hacía ceniza, Mauricio preguntó: ¿ahora somos libres? Ahora empezamos a ser libres, respondió la doctora. El día 12 estuvo dedicado a preparativos prácticos. Celia llegó acompañada de su hermana Lorenza, de protección infantil. El día que Verónica aparezca, los niños se quedarán en mi casa, explicó Celia. Es mejor que no estén presentes en el primer enfrentamiento. Pero yo quiero ver la cara de mamá cuando se dé cuenta de que ya sabemos todo, protestó Darío. No, mi amor. Intervine con calma. La venganza no es lo que buscamos, lo que importa es protegernos. Lorenza revisó cada papel con detalle y afirmó que con todo esto podremos pedir custodia de emergencia para Ricardo. Verónica no podrá acercarse a los niños sin supervisión del juzgado. ¿Y si aparece con ese tal César?, preguntó Ricardo. Tendremos una patrulla cerca y en cuanto haya cualquier señal de agresión, actuarán de inmediato. Esa noche, mientras los pequeños dormían, encontré a Ricardo en el jardín contemplando el cielo. ¿En qué piensas, hijo? ¿En papá? ¿Crees que estaría decepcionado de mí? Tu padre estaría orgulloso de que por fin estás haciendo lo correcto. Tardé mucho, pero llegaste. Eso es lo que cuenta. Mamá, ¿cómo hiciste para criar a un hijo tú sola? ¿De dónde sacaste tanta fuerza? No la encontré. La construí, día a día, decisión tras decisión, como tú la estás levantando ahora. El día 13, justo antes de que Verónica regresara, decidimos regalarnos algo especial, un día verdaderamente familiar. Fuimos al parque a donde llevaba a Ricardo cuando era niño. Los niños corrieron, jugaron, se ensuciaron sin preocuparse de nada. Por primera vez en años, los vi ser simplemente niños. Abuela, mira. Mauricio había trepado al árbol más alto. Puedo ver toda la ciudad. Ten cuidado, grité, pero Ricardo me puso una mano en el brazo. Déjalo, mamá. Necesita sentirse valiente. Samara y yo nos sentamos en una banca a comer elotes con chile. Abuela, cuando mamá vuelva, todo esto se va a acabar. No, mi niña. Esto apenas empieza. Lo que se va a terminar es el miedo, la manipulación y las mentiras. ¿Y si mamá llora? Siempre que llora, papá le perdona todo. Esta vez no. Esta vez tu papá tiene algo más fuerte que la manipulación de tu mamá. ¿Qué? La verdad. Y a ustedes que proteger. Darío llegó con algodones de azúcar para todos. Gasté mi domingo, pero valió la pena. Ese es mi nieto. Aprendiendo que dar vale más que recibir. Ya por la tarde regresamos a casa. Los niños estaban rendidos pero contentos. Mientras preparaba la cena, alcancé a oírlos conversar en la sala. ¿Se acuerdan cuando mamá nos traía aquí?, preguntó Mauricio. Mamá nunca nos trajo aquí, respondió Darío. Mamá jamás nos llevó a otro sitio que no fuera el centro comercial, pero la abuela sí, dijo Samara. En tan solo 13 días la abuela nos ha dado más que mamá en años. Sentí el pecho llenarse de cariño y de una pena profunda al mismo tiempo. Durante la cena, Ricardo anunció que mañana sería un día complicado, pero que sin importar lo que ocurriera, seguíamos siendo familia. Y las familias de verdad se cuidan. ¿Mamá no es familia?, preguntó Mauricio con la frente fruncida. Mamá es su madre biológica, pero familia. Familia es quien está contigo cuando todo se pone cuesta arriba, quien te quiere sin condiciones. Entonces la abuela es más familia que mamá, concluyó Mauricio con la lógica clara de los niños. Esa noche, mientras los acomodaba en la cama, cada uno me dijo algo que guardaré para siempre. Darío dijo: Abuela, gracias por no darte por vencida conmigo, aunque fui horrible contigo. Samara dijo: Abuela, quiero ser como tú cuando sea grande, fuerte y valiente. Mauricio dijo: Abuela, ¿puedo llamarte mamá Esperanza?
Es que ya tengo una mamá, pero necesito una mamá de verdad. No pude evitar que se me escaparan las lágrimas. Pueden llamarme como quieran, mis amores. Siempre seré su abuela que los adora. Ricardo y yo nos quedamos en la cocina hasta tarde revisando el plan para el día siguiente. A las 10 de la mañana, llevo a los niños a casa de Celia. A las 11 llega el abogado. A las 11:30 estará la patrulla en la esquina. Verónica dijo que llegará al mediodía y nosotros estaremos preparados. Antes de dormir, revisé en mi celular viejo las fotos que había tomado en estos 13 días. El cambio era impresionante. Pasaron de ser 3 niños rotos y a la defensiva a 3 pequeños que se abrazaban, reían y se sentían familia. Mañana Verónica regresaría esperando encontrarse con una suegra sumisa y con sus hijos emocionalmente abandonados. En su lugar, se toparía con las consecuencias de todo lo que había hecho. Vería que el amor verdadero siempre es más fuerte que la manipulación. Descubriría que la familia, que tanto despreció, se había convertido en un muro imposible de atravesar, protegiendo a los niños que ella había usado como armas. Y yo, la vieja maestra jubilada, estaba lista para dar la última lección, la más importante, la definitiva. Eran las 11:58 de la mañana. Ricardo y yo estábamos en la sala, con el abogado Márquez sentado a nuestro lado. Los papeles reposaban sobre la mesa de centro, alineados como si fueran soldados listos para entrar en combate. En mi celular apareció un mensaje de Celia. Los niños están bien. Están jugando en el jardín. No sospechan nada. A las 12:03 escuchamos el motor de la camioneta de Verónica. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que Ricardo también podía oírlo. «Tranquila, mamá», murmuró mientras apretaba mi mano. «Ya no tiene poder sobre nosotros». La puerta se abrió sin un solo aviso, típico de Verónica, siempre entrando como si la casa le perteneciera. Venía morena por el sol, con un vestido recién estrenado que seguramente valía más que mi pensión mensual, y arrastraba una maleta Louis Vuitton. ¡Ay, qué calor! Soltó sin siquiera dirigirnos la mirada. «Ricardo, ¿qué haces aquí? Deberías estar en el trabajo. ¿Dónde están los niños? Espero que no los hayas malcriado, ¿eh? Que suficiente lío me dan». Se detuvo de golpe al ver al abogado. «¿Y este quién es?». Ricardo se levantó. Su voz sonó firme. Nada que ver con el hombre agotado que había llegado hace 13 días. «Necesitamos hablar». «¿Hablar de qué?». «Vengo muerta del viaje. Los niños y yo nos vamos a casa». «Los niños no están aquí», respondí con serenidad. «Y no van a ir contigo a ningún lado». El gesto de Verónica cambió. La fachada dulce se le agrietó. «Perdona, Ricardo, ¿qué significa esto?». El abogado Márquez carraspeó. «Señora Verónica, soy el licenciado Márquez. Represento al señor Ricardo en el proceso de divorcio y la solicitud de custodia de emergencia que ha iniciado». «¿Divorcio?». Soltó una risa tensa. «Ricardo, cariño, ¿qué te metió tu madre en la cabeza ahora? Ya sabes que esta vieja siempre inventa cosas». «No, Verónica». Ricardo sacó su celular y reprodujo un audio. Era su propia voz. «Los mocosos me estorban. En cuanto pueda me los quito de encima. Ricardo está tan idiota que ni cuenta se da». El color se le borró del rostro. Eso está editado. Es ilegal grabar a alguien sin su consentimiento». «También es ilegal», intervino el abogado, «abrir tarjetas de crédito a nombre de su marido sin que él lo supiera. 300,000 pesos en deudas, señora». «No tengo idea de lo que hablan». Ricardo colocó los estados de cuenta sobre la mesa. 3 tarjetas, Verónica. Todo está respaldado. También contamos, añadí, con pruebas de la casa en Miami, la que compraste con César usando el dinero que sacaste de la cuenta de ahorros. No robé nada. Es dinero de ambos, que vaciaste sin autorización de tu esposo para adquirir una propiedad a nombre de tu amante, aclaró el abogado. Eso constituye fraude matrimonial. Verónica me clavó una mirada llena de rencor. «Tú, todo esto es tu culpa, vieja metiche. Siempre buscaste separarme de Ricardo». «No, Verónica. Tú sola cavaste esa distancia. Yo únicamente reuní evidencia de lo que hiciste». «¿Crímenes? Por favor, ¿qué van a hacer? ¿Meterme presa por ser infeliz en mi matrimonio?». «No», respondió Márquez sacando otro documento. «Por intentar la sustracción internacional de menores».
Tenemos tu plan completo para llevarte a los niños a Miami sin el permiso del padre. Verónica perdió el equilibrio y se sostuvo del respaldo de un sillón. Los niños son míos. Yo los di a luz. Los hijos no son propiedad, contesté. Y después de 13 días conmigo, ellos tomaron una decisión. ¿Qué les hiciste? ¿Les lavaste el cerebro? Esto es alienación parental. Ricardo soltó una risa amarga. ¿Alienación parental? ¿En serio? La misma mujer que les dijo a nuestros hijos que su abuela era una vieja sucia y pobre hablando de alienación. Quiero ver a mis hijos. Ahora, no. La voz de Ricardo sonó firme como hierro. Primero, vamos a fijar las condiciones. Márquez abrió su portafolio. Señora, tiene 2 opciones. La primera, acepta el divorcio, renuncia a la custodia, devuelve el dinero sustraído y se compromete a no armar escándalos. A cambio, no presentaremos cargos penales. ¿Y la segunda? Vamos a juicio. Con las pruebas que tenemos, no solo perderá a los niños, también enfrentará cargos por fraude, intento de sustracción de menores y daño psicológico. De 3 a 5 años de cárcel. Verónica se dejó caer en el sillón. Por primera vez desde que la conocí, vi caer su máscara, y lo que apareció era lamentable. Una mujer vacía, que había sostenido su vida sobre mentiras. No pueden hacerme esto. Tengo derechos. Los niños también tienen derechos, dije. Derecho a no ser manipulados, usados ni abandonados emocionalmente. Yo nunca los abandoné. ¿Así? ¿Cuántos viajes hiciste este año, Verónica? 18. Y lo tenemos registrado. 18 veces que dejaste a tus hijos para largarte con cargos. ¿Eso no es verdad? Saqué mi celular y puse frente a ella las fotos de Facebook. Ella y César en cada escapada, mientras sus hijos se quedaban con la vecina, con cualquiera menos con su padre o su abuela. Los niños lo saben todo, Verónica. Saben lo del tío César. Saben que duerme en la cama de su papá cuando él no está. Saben que les dices mocosos. Saben que pensabas quitarme a mis nietos. Quiero hablar con ellos. No vas a hacerlo mientras no firmes los papeles, dijo Ricardo. Verónica sacó su móvil. Voy a llamar a César. Es abogado. Él me va a defender. Adelante, dijo Márquez. Pero le aviso que César ya fue notificado de que está implicado en un caso de fraude. Dudo que quiera meterse en más líos. Marcó. 1, 2, 3 veces. César no contestó. Me dejó tirada, murmuró. Ese desgraciado me dejó tirada. Igual que tú abandonaste a tu familia, dije. Se puso de pie de golpe. Esto no se va a quedar así. Voy a recuperar a mis hijos. ¿Vas a? Mamá. Todos giramos. En la entrada estaba Samara. Se había escapado de casa de Celia. Mi amor. Verónica corrió hacia ella. Pero Samara dio un paso atrás. No me toques. Samara, mi niña, ¿qué te hicieron? ¿Qué te dijo esta vieja? La abuela no me dijo nada. Tú lo dijiste todo. En tus mensajes con el tío César. En tus mentiras. En cada vez que nos dejaste. Yo trabajaba para darles una vida mejor. No. Tú viajabas con tu amante mientras nosotros vivíamos como si fuéramos huérfanos con padres vivos. Darío y Mauricio aparecieron detrás de ella. Celia venía corriendo tras los niños. Perdón, Esperanza. Se me escaparon cuando me descuidé. Está bien, dije. A lo mejor necesitaban hacer esto. Verónica intentó acercarse a Darío. Hijo, mi amor, tu hermana está confundida. No, mamá. La que está confundida eres tú si crees que vamos a volver contigo. Soy su madre. Eso es lo que siempre he sido. Una madre no es un tropiezo, un error. Así lo dijo Mauricio con esa vocecita que me partió el alma. Yo te oí. Le dijiste al tío César que yo fui un error. Verónica se quedó blanca. No, yo no. Estás inventando. Una madre no se queda con el dinero de la universidad de sus hijos, añadió Darío. Una madre no nos pone como pretexto para sus mentiras, siguió Samara. Una madre cuida, nos resguarda, dijeron los 3 al mismo tiempo. Como la abuela. El silencio que cayó después fue tan pesado que me zumbaban los oídos. Oía el tic-tac del reloj de pared, el ronroneo del refri y hasta la respiración nerviosa de Verónica. «Me las vas a pagar, Estela»,
siseó al fin. No tienes idea de con quién te estás metiendo. Sé perfectamente con quién lidio. Con una narcisista que confundió la nobleza con debilidad. Pero se acabó, Verónica. Firma los papeles y lárgate. Y si no quiero... Ricardo se puso de pie. Entonces nos veremos en el juzgado. Y créeme, con todo lo que tenemos, no solo perderás a los niños. Lo vas a perder todo. Verónica miró a sus hijos una última vez. Por un instante pareció que iba a soltar el llanto. Pero las narcisistas no lloran por los demás, solo por ellas mismas. Tomó los documentos, los firmó con rabia y los aventó sobre la mesa. Espero que estén contentos. Acaban de dejar a estos niños sin madre. No, respondió Mauricio con una madurez que no correspondía a sus 7 años. Acabamos de recuperar una familia. Verónica salió dando un portazo. El motor de su camioneta rugió antes de alejarse, llevándose 10 años de veneno emocional. Los niños se lanzaron a los brazos de su padre. Los 4 lloraron abrazados mientras yo preparaba té de manzanilla para todos. ¿Se fue para siempre?, preguntó Samara. No lo sé, dijo Ricardo con sinceridad. Pero si regresa, será bajo nuestras reglas. Y si no vuelve, la voz de Mauricio temblaba. Me senté con ellos en el piso, algo que no hacía desde hacía años. Si no vuelve, seguiremos adelante. Porque el amor no se mendiga, mis niños. El amor se entrega sin condiciones. O simplemente no es amor. Darío me observó con esos ojos inquietos. Abuela, ¿estás bien? Estoy mejor que nunca, mi cielo. Después de una década entera, por fin esta familia respiraba libertad. Aquella noche, mientras calentábamos los tamales que habíamos dejado listos días antes, Ricardo alzó su vaso de agua de Jamaica. Por la abuela, por la mujer que nos sacó adelante, por la abuela, gritaron los niños. Yo, en cambio, levanté mi vaso por algo distinto, por la verdad, porque, al final, la verdad siempre termina imponiéndose. Y al ver a mi familia, a mi verdadera familia, reunida en torno a mi mesa sencilla, supe que cada herida había tenido sentido. La maestra había impartido su lección más grande: nunca es tarde para pelear por lo que amas. 3 semanas habían pasado desde que Verónica salió azotando la puerta. 3 semanas de calma que se quebraron aquel jueves por la tarde cuando apareció sin avisar. Y esta vez no lo hizo sola. Yo estaba con los niños en el jardín, enseñándoles a sembrar tomates, cuando escuchamos voces en la entrada. Exijo ver a mis hijos. Tengo una orden judicial. Ricardo estaba en el trabajo. Éramos solo nosotros. Pero yo ya no era la mujer vulnerable de antes. Niños, métanse a la casa. Ahora mismo. Pero abuela, empezó Darío. Ahora. Punto. Desde la ventana, 3 caritas asustadas nos miraban. En la entrada estaba Verónica, un hombre que imaginé que era César y una mujer con un folder en la mano. Señora Estela, dijo la mujer, soy de servicios sociales. Hemos recibido una denuncia por maltrato infantil y negligencia en su contra. Claro, el contraataque de Verónica. Perfecto, respondí tranquila. Pasen, revisen lo que necesiten. Verónica sonrió con una malicia casi orgullosa. También denuncié que mi esposo es alcohólico y violento, y que usted lo protege. César agregó, tenemos testigos que respaldarán la denuncia. ¿Testigos? Solté una risa suave. Pagados. ¿Cuánto les costó? La trabajadora social, una joven llamada Paloma, parecía incómoda. Señora, necesito hablar a solas con los niños. Por supuesto. Pero antes quiero enseñarle algo. Saqué mi celular y abrí un video. Era del día 3, cuando los niños destrozaron mi sala. Se veía perfectamente cómo yo mantenía la calma mientras ellos se comportaban de manera agresiva. Esto es lo que Verónica llama maltrato. No voy a responder violencia con violencia. Paloma observó el video con atención. ¿Los niños hicieron eso? Pues pregúntales a ellos, y también pregúntales por qué lo hicieron. Eso no demuestra nada, gritó Verónica. Esta vieja los tiene amenazados. Justo entonces apareció Ricardo, que había salido antes del trabajo. Detrás de él venían el licenciado Márquez y, para mi sorpresa, la trabajadora de protección infantil. Paloma saludó a su colega. ¿Qué haces aquí? Recibimos una denuncia. Sí, ya nos avisaron,
Por eso vine. Y al ver a mi familia, a mi verdadera familia, reunida en torno a mi mesa sencilla, supe que cada herida había tenido sentido. La maestra había impartido su lección más grande: nunca es tarde para pelear por lo que amas. 3 semanas habían pasado desde que Verónica salió azotando la puerta. 3 semanas de calma que se quebraron aquel jueves por la tarde cuando apareció sin avisar. Y esta vez no lo hizo sola. Era una conversación entre Verónica y César de esa misma mañana, grabada porque César, intentando salvar su pellejo, empezó a grabarlo todo. No importa si es verdad o no, decía la voz de Verónica. Solo necesito que los del DIF me crean para recuperar a los mocosos. Con ellos en mis manos, Ricardo me dará lo que quiera. César se quedó helado. Tú me dijiste que no sabías que estaba grabando. Imbécil. Verónica le soltó una bofetada. Paloma, la trabajadora social, estaba en shock. Señora Verónica, esto es muy grave. Presentar denuncias falsas es un delito. Quiero hablar con mis hijos. Adelante. Hablen con ella, dije. Pero desde aquí, niños, pueden salir. Los 3 salieron agarrados de la mano y se detuvieron a 3 metros de su madre. Díganle a esta señora. La verdad, ordenó Verónica. Díganle cómo su abuela los maltrata. La abuela nos enseñó a cocinar, dijo Mauricio. La abuela nos escucha, añadió Samara. La abuela nos quiere, concluyó Darío. Tú solo nos usas. Les lavó el cerebro. Es alienación parental. La trabajadora intervino, señora Verónica. En mis 20 años de experiencia, jamás había visto un caso tan claro de proyección. Usted acusa a otros exactamente de lo que usted misma hace. Tengo algo más que enseñar, dije. Entré a la casa y regresé con una caja. Aquí están todas las tarjetas, dibujos y cartas que los niños me han hecho durante estos años, y que usted tiraba a la basura. Las rescaté del bote cada vez que venían de visita. Revisen las fechas. Paloma examinó el contenido. Había decenas de muestras de cariño infantil desechadas sin pensarlo. Para mi abuelita, a quien no he podido visitar, Samara dejó una carta de hace 2 años. Te extraño, pero mamá dice que estás ocupada, punto. Y además está esto, dijo Ricardo mientras sacaba un sobre. Son los informes del detective privado que contraté. Verónica ha llevado una doble vida. No solo con César. Tiene perfiles activos en 3 aplicaciones de citas. César explotó. ¿Qué? Me dijiste que era el único. Cállate, idiota. Verónica estaba acorralada. Paloma cerró su carpeta. He visto suficiente. No solo no existe ninguna prueba de maltrato por parte de la señora Estela o del señor Ricardo, sino que hay evidencia clara de manipulación y denuncias falsas realizadas por la señora Verónica. Además, añadió la jueza, voy a recomendar que las visitas de la madre sean supervisadas y que los niños sigan en terapia. No pueden hacer esto. Sí podemos, respondió Márquez. Pilar intervino también. Señora Verónica, está usted demandada por fraude. Los bancos ya fueron avisados sobre las tarjetas de crédito fraudulentas. Verónica me lanzó una mirada llena de un rencor capaz de partir el aire. Tú. Todo esto es tu culpa. No, Verónica. Yo solo revelé lo que tú escondiste en la oscuridad. Fue entonces cuando César habló. Me voy. Verónica, pierdes. No voy a hundirme contigo. No puedes dejarme. Prometiste que estaríamos juntos. Prometiste que era rica. Que la casa de Miami era tuya. Todo era mentira. César se marchó, dejando a Verónica sola en el jardín. Por primera vez la vi tal cual era, una mujer vacía que apostó todo a sus engaños y lo perdió. Tienes 5 minutos para irte, dijo Ricardo. O llamamos a la policía. Verónica se acercó a los niños por última vez. Algún día van a entender lo que me hicieron, y van a arrepentirse. No, respondió Darío con una madurez sorprendente. Algún día quizá tú entiendas lo que nos hiciste, y ojalá te arrepientas. Verónica se marchó. Esta vez no azotó la puerta. Se fue derrotada, vacía, sola. Esa noche, mientras cenábamos, Samara preguntó, ¿creen que mamá cambie algún día? No lo sé, mi amor, contestó Ricardo. Pero eso ya no es asunto nuestro. ¿La odian? Preguntó Mauricio. Reflexioné bien antes de contestar. No la odio. La compadezco.
Imaginen pasar toda una vida sin poder querer de verdad, sin conocer la dicha auténtica, viviendo dentro de una prisión que ella misma levantó. 6 meses después, un sábado por la mañana, mi casa rebosaba de risas, no solo las de mis nietos, sino también las de 6 niños del vecindario. Mi sala, la misma que en otro tiempo quedó hecha añicos por un arranque de furia, ahora se había convertido en un pequeño taller artístico. Abuela Estela, mira mi pintura. Una niña de 5 años me enseñó su dibujo. Un sol sonriente encima de una casita. Después del escándalo con Verónica, el chisme corrió por todo el barrio, pero en vez de malas lenguas, recibí apoyo. Cuando comenté que extrañaba dar clases, varias mamás empezaron a preguntarme si ofrecería lecciones particulares, y así nació la Casita del Arte de Estela. Imparto clases de pintura, manualidades y cocina tradicional para pequeños. Cobro lo justo, 200 pesos por sesión, pero mi verdadera recompensa es ver esas caritas llenas de ilusión. Mamá Ricardo entró con café y galletas para todos. Había cambiado muchísimo. Aquel hombre cansado y derrotado ahora sonreía, había recuperado peso de forma saludable y sus ojos volvían a lucir vivos. ¿Cómo va la clase? Perfecta, como todo últimamente. El divorcio quedó cerrado 3 meses antes. Verónica dejó de pelear, sobre todo después de que los bancos la demandaran y tuviera que declararse en bancarrota. La última noticia que supimos fue por Samara, que la vio en Facebook trabajando como cuidadora de adultos mayores en Monterrey. La ironía es deliciosa, comentó Darío cuando lo supimos. Ahora tiene que cuidar viejitos por 200 pesos la hora. No se burlen, les dije. Todo trabajo honesto vale. Quizá eso la ayude a encontrarse. Los niños estaban floreciendo. Darío entró al cuadro de honor. Samara se integró al equipo de voleibol y Mauricio descubrió un talento natural para la música. Mi viejo piano por fin tenía quien lo tocara. A media clase, Mauricio se acercó a mí. ¿Puedo preguntarte algo? Claro, mi amor. ¿Alguna vez extrañas a la mamá que era antes? ¿Antes de qué? Antes de volverse mala. Me senté con él en el jardín, el mismo lugar donde todo se había desmoronado meses atrás. Mauricio, tu mamá no se volvió mala. Siempre llevó esa semilla por dentro, solo que hay quienes deciden alimentar lo peor de sí mismos. Ella se dedicó a cultivar la avaricia, la falsedad y el egoísmo. ¿Y nosotros, qué semillas llevamos dentro? Ustedes tienen amor, honestidad y coraje. Y cada día que pasan aquí, con su papá y conmigo, esas semillas se hacen más fuertes. Aquella tarde, cuando los demás niños ya se habían ido, mi familia se quedó para la cena del sábado, que ya se había vuelto costumbre. Ricardo estaba en la cocina. Descubrió que tenía buen sazón. Los niños acomodaban la mesa y yo me deleitaba solo con mirarlos. Tengo una noticia, anunció Ricardo mientras terminábamos el postre. Me ascendieron. Gerente de producción. Con el aumento podré liquidar todas las deudas que dejó Verónica en un año. Papá, eso es increíble, gritó Samara. Y hay más. Estaba pensando, mamá, ¿qué tal si ampliamos tu escuelita? Podemos construir un salón bien hecho en el jardín. Ricardo, no hace falta. Sí hace falta. Me salvaste la vida, mamá. A mí y a mis hijos. Es lo mínimo que puedo hacer. Darío se puso de pie. Yo también quiero decir algo. Escribí una carta para el concurso de redacción de la escuela. Es sobre mi abuela. Carraspeó un poco y comenzó a leer. Mi heroína no usa capa ni corona. Mi heroína tiene 67 años, las manos marcadas por tantos años de trabajo y el corazón más grande que he conocido. Mi heroína es mi abuela, que me enseñó que el amor verdadero no se compra con regalos caros ni viajes lujosos. Se construye con paciencia, con límites y con presencia. Mi abuela me salvó de convertirme en un monstruo. Me enseñó que la familia no es solo la sangre, es una decisión. Y yo elijo a mi abuela, hoy y siempre. No pude aguantar las lágrimas. Ricardo tampoco. Hasta Samara, que siempre intentaba mostrarse dura, terminó llorando. Yo también escribí algo, dijo Samara. Era un poema que decía que una niña estaba perdida en un mundo lleno de falsedades, hasta que apareció una abuela con un cariño auténtico y le enseñó un camino honesto. Desde entonces,
La niña dejó de sentirse extraviada porque halló el amor en su abuela querida. Mauricio no quiso quedarse atrás. Yo no alcancé a escribir nada, pero les preparé esto, dijo mientras mostraba un dibujo. Éramos todos frente a la casa, agarrados de la mano, y arriba, con su letra infantil, había escrito mi familia de verdad. Esa noche, cuando todos ya dormían, Ricardo y los niños se quedaban los fines de semana, salí al jardín. La luna llena iluminaba mis matas de jitomate, que ya comenzaban a dar fruto. Pensé en Miguel, mi esposo. Lo logré, mi amor. Crié a nuestro hijo. Y ahora estoy criando a nuestros nietos. No como imaginamos, pero lo estoy haciendo. También pensé en Verónica, sola en algún rincón de Monterrey, cuidando a ancianos por unas cuantas monedas. Ojalá encuentres paz, susurré al aire. Ojalá algún día entiendas que el cariño no se manipula, se cultiva. Luego pensé en mí, en la maestra jubilada que creía que ya no aportaba nada. Sonreí. Nunca había hecho tanto. Nunca había sido tan útil. Nunca había sido tan feliz. El lunes siguiente, mientras armaba la clase de arte, recibí una llamada inesperada. Señora Estela, le habla la directora de la primaria Benito Juárez. Supimos de su escuela de arte. Queríamos saber si estaría interesada en darnos clases aquí también. Pagadas, por supuesto. La vida me estaba regresando todo lo que sembré, y con intereses. Pero la recompensa más grande llegó un mes después, el Día de las Madres. No esperaba nada. Casi nunca fui muy celebrada ese día. Aquella mañana, los niños me despertaron con el desayuno en la cama. «¡Feliz Día de las Madres, mamá Estela!», gritaron los tres. «Pero yo soy su abuela». «Eres más que eso», dijo Ricardo desde la puerta. «Eres la madre que todos necesitábamos». Me entregaron un sobre. Adentro había documentos legales. «¿Qué es esto?». «Los niños quieren que sea su tutora legal también», explicó Ricardo. «Si algo me pasa, quieren asegurarse de quedarse contigo, no con Verónica». «Fue idea nuestra», dijo Darío muy orgulloso. Lloré como no lo había hecho desde que Miguel murió. Pero esas fueron lágrimas de alegría absoluta. Mientras desayunábamos todos juntos en mi cama, que casi se vencía con el peso, Mauricio preguntó: «Abuela, ¿eres feliz?». Miré a mi alrededor, mi hijo recuperado, mis nietos a mi lado, mi casa llena de vida y sentido. «Soy más que feliz, mi amor. Estoy completa». Y era verdad, porque al final no fue Verónica quien perdió. Fuimos nosotros quienes ganamos. Ganamos libertad, ganamos paz, ganamos un amor verdadero. La maestra había dado su última lección, pero el aprendizaje seguiría para siempre, porque eso es la familia, un salón donde nunca dejamos de aprender a amar. Fin. Si esta historia tocó tu corazón, si te recordó que nunca es tarde para defender lo que amas, si te inspiró a poner límites, compártela. Deja tu comentario contando desde dónde nos lees. A veces las abuelas que parecen no hacer nada son las que sostienen el mundo entero. Y recuerda, el respeto no se mendiga, se gana. Y cuando alguien no lo ofrece, es momento de exigirlo. Suscríbete para más historias de vida real, donde el amor verdadero siempre encuentra cómo salir adelante.